Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a quienes nos visitan como siempre en este viernes 8 de agosto del 2025. En este Portal de Leones tenemos pues la segunda parte de esa charla que tuvimos la semana pasada, esa conversación tan importante de la libertad, pero de la libertad, no de la libertad del mundo, ni de toda esa libertad hoy tan banal que se mueve en las redes sociales y en muchas cosas, sino la libertad desde el mensaje a los hombres de la nueva tierra. La libertad desde toda la visión y la claridad de Josefina Chacín Duchamp, que es otra de las cosas que son la esencia divina de todo lo que nos rige hoy, nosotros como parte de esa libertad. Pues hoy tenemos esa segunda parte, tan interesante como la primera, cerrando este círculo, que sabemos que la libertad, pues, es un tema que llevaría semanas, por lo menos, a completarlo, pero en estas dos sesiones queremos, pues, que Guillermo dé una pincelada y algo más profundo de lo que es en realidad la libertad a través del mensaje a los hombres de la nueva tierra por su mensajera Josefina Chacín Duchamp. Pues mi querido Guillermo, nuevamente esta noche te saludo desde Ciudad de México, como siempre, hasta Bolívar, en el estado Missouri, en los Estados Unidos, para esta interesante charla y esta segunda parte y cierre de esta. Seguramente más adelante tendremos otras, a lo mejor relacionadas con el tema, pero ahorita lo vamos a cerrar con estas dos partes. Pues mi querido Guillermo, te saludo y te escuchamos. Hola Juan Pablo, buenas noches. Bueno, tú siempre saludas buenos días, buenas tardes, no No, sabemos ahorita no, buenas noches, como lo- sabemos que es no, no es, sí, no es en vivo, sino retransmisión. y Buenas noches, aquí hasta oscurito también. buenos días para los oyentes que se despierten. Exactamente. Así, Sí, quedamos pendientes eh, para completar en otro ciclo lo de la charla de la libertad, ¿verdad? así es, Hicimos énfasis más que todo en el aspecto del mensaje, así es. cómo de aquella manifestación del ser deviene a nosotros, ¿no? Y se manifiesta. Exacto. Este, bueno, hoy el centro de la charla creo que va a ser una nota de uno de los mensajes. Es decir, esta vez voy a leer menos en relación Ok. al mensaje, pero es condensado. He descubierto que hay ciertas páginas y ciertos detalles reveladores que bastaría soltarlos así en un minuto y ya sería suficiente para que la persona que hace una semana meditando esto. Y Claro. esta nota siempre me llamó la atención. Entonces la dejo como para, después de la introducción, la reflexionamos. Ok. El mensaje aquel que comencé a hablar, que comencé a leer sobre la verdadera libertad, era el título. Y era del Señor, de Jesucristo. Ah, Ah, buenísimo. bueno, dijimos que íbamos a tocar un poquito del aspecto colectivo. Podríamos completar el aspecto individual de la libertad, cerrarlo Ok. y abrir esa parte. Aunque vi que en la charla anterior iban juntos, iban de la mano, entonces es muy difícil separar esto. Pero hicimos más énfasis en la parte del individuo. Ah, Ok. se podría decir que hay ah, una relación entre libertad y responsabilidad, ¿verdad? Cuando tú concientizas tu ser libre, de inmediato surge la visión de tu propia responsabilidad de lo que vas a asumir ante tus elecciones, ¿no? Am, esto, de esto se ha hablado mucho, incluso los existencialistas hicieron énfasis en esto. A mí me encantaban ellos. Mm, por ejemplo, cuando lees el Catecismo Cristiano, Sí. tiene definiciones interesantes que son muy parecidas a las que Josefina expresaba. Por ejemplo, eso de que libertad no es libertinaje, Claro. sino es hacer lo que tú quieres. Ella hacía énfasis en que la libertad era una elección profunda
O sea, tu elección era entre ser y no ser, entre tú mismo, tu nada y el todo. Es decir, no son selecciones. No es que si me gusta esta hamburguesa o me gusta esta ensalada y tengo que decidir. No es a ese nivel cuando hablamos de libertad. ¿Ok? Eso Claro, sería lo que ella llamaba una selección. claro, Estamos hablando de elección, que es distinto, ¿no? exactamente. Entonces, ahora, cuando vas al individuo y, y lo examinas, ¿no? Examínate a ti mismo. ¿Y quién eres tú sin libertad? Eres un autómata, un ser Sí, controlado por el sistema. No eres tú mismo. Libertad en esencia es ser uno mismo, ¿verdad? Yo tengo unas pequeñas notas aquí de cosas que me venían, porque esta vez te dije que no busqué mucho texto escrito, pero me venían cosas que ella expresaba, ¿no? no, pues es Entonces, valiosísimo. de a poquito voy a ir introduciéndolas. Sensacional. Por ejemplo, sin la libertad no puedes evolucionar hacia lo divino. Sin ese es precisamente tu vehículo, como decíamos en la charla anterior. Claro, Ujú. Y decía que todo esto que es esencial viene de Dios mismo. Es decir, el amor, si lo tienes o lo experimentas, viene de Dios. La fe, si la experimentas o la tienes, viene de Dios. La claro. libertad es igual. La autoconciencia. Todas estas cosas esenciales que la ciencia no da, no tiene el discernimiento para decir, no da la respuesta, digamos, a estas realidades, es precisamente lo que llega directo de Dios, ¿no? El amor es así, es un chispazo de lo divino manifestado en lo humano, Sí, y el ser libre es parte de ese don recibido directo de Dios. y el amor Ah, es la libertad es ese amor, ¿no? con la libertad puedes ir contra el amor o en favor del amor. Si tienes el poder de elegir. Si te eliges a ti mismo, si te Claro, eliges tu yo, eliges el egoísmo o el yo ego, entonces vas contra el amor. Porque el amor por lo general viene a descabezarte. Que lo digan los enamorados, los que tienen experiencia sobre el amor es en muchas estancias es perder la cabeza. El claro, amor es locura. No es razonable, no hay juicio allí que le dé entendimiento a eso. Eso es la amarga dulzura, decía yo en una canción, la sí, amarga dulzura de entregar la voluntad o la libertad. así es. Ok, bueno, hablamos un poquito de esto, porque a mí me gusta siempre hacer como un recuento, ¿no? Ah, entonces, estas son expresiones del ser en nosotros, ser libre. Claro, Un animal no es libre. Por ejemplo, el mismo hecho del pensamiento, eso viene del ser, habíamos dicho. claro, Nuestra expresión de palabra, ¿ves? Es algo así es. especial que hay en nosotros. Y eso es la libertad. Sin ella, el ser humano sería como un robot, Bueno, ese es el como, proceso que viene. como una de estas vacas que las inseminan artificialmente y obedecen Claro, y van allí al sitio donde tienen que ir, después van al matadero. Sí, tienes razón, como lo que viene. Viene un mundo, Josefina decía que el mundo que venía, en ese mundo es como este orden mundial que se está preparando, ¿no? exacto, El reino del anticristo, pues para citar bíblicamente el episodio, claro, allí decía ella no va a haber ni conciencia, ni amor, ni libertad. Esas tres cosas, así es. nada menos. Entonces, bueno, habrá las consecuencias cuando estemos allí o los que están de concientizar lo que hemos perdido.
haber entregado nuestra libertad al sistema por comodidad o por facilidad o por dejadez. Claro. Bueno, Pues sí, por inconsciencia, por miedo, ¿no? sí. Una cosa que quería conversar antes de, que lo he Sí, tenido pendiente, conversar antes de entrar de lleno en el el tema. tema del colectivo, pero que me va a dar pie a introducir esto, es que yo a veces cuando expreso la palabra ser o la palabra Dios, a veces me refiero al Dios impersonal o al Dios personal, ¿no? No sé si recuerdas una vez que estaba leyendo el Tao Te Ching, hice mención de una referencia al ser, al Tao. Y yo dije, Sí, bueno, es que esta persona o Lao Tzu es más, tiene más la tendencia del ser impersonal, como también lo hay en el Vedanta de la India. Hay esa concepción del ser que no es antropomórfico, digamos, que no tiene forma, es intraducible, es indecible, no tiene aspecto, ¿ves? sí. Pero en la vida espiritual o devocional también aparece un Dios personal. Entonces, yo recuerdo que Josefina nos contaba, ¿no? Que en sus comienzos, cuando ella tuvo la experiencia del ser, era el ser, era ese todo, es el que es, lo llamaba eso, decía ella, eso que es. Decía que era como una fuerza con la cual no se podía conversar. Cuando Claro, había la expresión de esa voluntad, ¿no? Que la invitaba a ella a ir a una parte o a cumplir con algo que ella sentía que venía de allí, ¿no? Como esa fuerza. Ella decía que el ser era como algo, es decir, como que apuntaba así, ¿no? Apuntaba, ¿no? Bueno, digamos, apuntaba y le mostraba qué o hacia dónde o cuál era el camino. Y que allí no había diálogo, que era sencillamente algo así como una fuerza, digamos, es como lo escribía ella, ¿no? Entonces me desenfocó, no sé por qué. A veces se desenfoca, bueno, se fue. Este, interesante, ¿no? Porque esa fue su experiencia personal, digamos, fue su experiencia, ah, como la describe. Y dice que en el 56 o 57, creo, habría que verlo, porque esto fue en el 54. Fue sí. diferente cuando tuvo la experiencia con Jesucristo. Creo que fue en el 56, 2 años después. Ok, Cuando, bueno, en varias ocasiones Irene ha hecho referencia a esa experiencia claro. y es cuando el Señor le habla, ¿no? Pero en cambio, cuando ella dice que se le presenta el Señor, ya visto como Jesucristo, ¿no? Es el ser, digamos, pero con esta nueva modalidad o manifestación, digamos, porque Claro, recuerda que en esa realidad todo es uno, ¿ok? claro. El ser, el unigénito en Jesucristo. Ella dice que fue tan diferente. Había una calidez, un acercamiento, un amor, era todo súper distinto, como lo Era expresa ella, ¿no? distinto. Entonces es el Dios humanado, ¿ves? Que se acerca, ¿sí? O Es, sea, él es, era más conocido por ella, ¿no? El que sentimiento, todo, ¿no? fue ese es el Señor Claro, amado con el que ahora va a tener una relación, porque la dimensión del ser era algo, por eso usó la palabra impersonal, ¿ves? sí, Uno sabe que es el todo, la esencia, pero allí no está ese puente que llaman, quizás los cristianos llaman eso vicario, el sí, intercesor, el intermediario, ¿verdad? Ok, sí, quería hacer una nota sobre eso, porque yo recuerdo que a veces ella hacía referencia a la libertad, ¿no? Y hacía referencia al ser, y sonaba un poco así como firme o distante, y yo creo que eso venía de esa experiencia de ella con el ser, ¿no? Pero mira lo que noté, yo recuerdo que ella decía, Dios no ama, Dios se ama. sí, O por ejemplo, solo Él existe ante sí mismo. O sea, él no ama, Él no te ama, Él se ama.
Él se ama a sí mismo. Ama lo que hay de ti, lo que hay de él en ti. Ok, ok, ok. No existe un otro. Bueno, este es el Dios celoso de la Biblia, ¿no? El Dios celoso. Solo, no pueden existir al mismo tiempo Dios, eso es lo que ella enseñaba, ¿no? Ah, ahora decía, solo espera que elijas, que ejerzas tu libertad y tu elección no le afecta. Porque en realidad quien pierde o gana eres tú. Es decir, o tú te incorporas, ¿no? Te integras a esa Sí. realidad, o quedas como cáscara o como imagen o como sombra No, como en sombra, otra ¿no? Porque dimensión. como imagen, ¿no? O sea, es como que de todas maneras esa libertad, esa energía va a retornar a él al Claro. fin de los tiempos. Entonces tú vas a elegir entre quedarte como cáscara flotante allí, ¿no? Del hombre, como uña o pelo Como o astronauta en el zapato, espacio. como zapato, o incorporarte, ¿no? En esa sangre vital que circula al hombre, es decir, el ser vivo o vida dentro de la vida, ¿verdad? Claro, Entonces decía, tu elección no le afecta, te afecta solo a ti. No busca seguidores, eso es muy característico de ella. Ella no buscaba seguidores. no. Ese proselitismo que existe con los gurús, tú sabes, con las instituciones y tratando de ganar almas, como hacen los Claro, no, protestantes. bueno, Esto. No, no, el que se apareció es porque le interesaba y fue del Señor que llegara allí y si era del Señor le abría la puerta. Y el que no llegó, claro, no llegó. Porque recuerda que era el mensaje solo para los hombres de la nueva tierra, aquellos que han alcanzado un cierto estado de conciencia. ¿Ok? Es decir, esto es como la carrera de los espermatozoides para fecundar el óvulo. El que se queda atrás, se queda atrás. claro, A veces uno solo fecunda. claro. Puede ser que en tu programa lo estén viendo que 300, 200, 500 personas, pero Claro. quizás dos o tres son los que están enchufándose, porque esto es un asunto de, no es de que eso viene una gracia. Si Claro. tú te incorporas en el actuar, allí entra la gracia. No, bueno, y ahí No hay es que de hay cantidad, no es de cantidad. totalmente. Y a veces no es el momento. Podemos ver la Sí, charla, puedo ver la charla 10 veces y a la sí. onceava entendí algo de lo que tú dijiste. O Y hay puede muchos ser que te toque en la próxima reencarnación, no sabemos. Ella nos decía siempre, sobrarán ¿cómo? dedos de la mano, sobrarán dedos de la mano. Ella no contaba de toda esta cantidad de gente que estamos enfrente a ella. Ella decía, mira, los puedo contar con dedos de la mano. Ah, sí. Así nos decía. No, bueno, pero ahorita que me dices a mí, en la próxima reencarnación, tu tía, tú te quedas, no, yo me voy. Tienes que apurarte. No, sí, Bueno, te quedas tú, ahí me este, tiras las de vacas, hijo, tu coche, hijo. sí, entonces es lo que yo recuerdo, no lo estaba notando. ¿Cuántas veces le escuché yo decir esto? Por ejemplo, que él solo espera, el ser, ¿no? Solo espera que se consume la libertad de las partículas libres. Entonces, Sí, el ser lo que está esperando es que todas estas partículas que quedaron en la inconsciencia y que ahora tienen que elegir, ¿no? Porque ya hubo el momento de los ángeles sí, ante Adán y después de Adán y su claro, reafirmación. Ahora les toca a los seres humanos. Esas partículas deben retornar al ser. claro, Y si no, entonces se va a dar la separación, se van a reintegrar unas, ¿no? Y las otras quedan como en el vacío, flotando como claro. una nada insomne. Sí. Una vez vimos con ella una película que se llamaba Baraka. ¿Baraca? Baraka, una película que ganó muchos premios y de fotografía y esto en el cine. Y era todo así. La película no tenía sonido. Bueno, tenía Ajá, sonido, quiero decir, pero no tenía diálogo. ok, Eran todas imágenes, pero cuando veías las imágenes te hacía meditar, ¿oíste? Porque era un mundo como frío, distante, como alucinógeno, como lejano. Era como ver el mundo real con los ojos de una persona como descentrada o fuera de foco. Es decir, como que esto es ajeno,
no, sin vida, pues. Y ella percibió en esa película, decía, así veo yo el mundo que viene, decía. Ese mundo donde no hay, donde no está el alma conectada con la vida, digamos, que va a ser lo que va a quedar como una cáscara, ¿no? Donde están estos seres humanos que no se realizan en Dios, va a ser algo así, decía. Bueno, era como una imagen, ¿no? No era que exactamente iba a ser así, pero nos quería transmitir eso, ¿no? No, bueno, o sea, esa imagen no es ni el chiste de lo que viene, de lo que va a suceder. Sí, sí, porque va a No, haber, porque va a haber sufrimiento, esa alma va no, a estar. no. Imagínate tú que te quiten Yo, tu libertad, te quitan tu libertad ahora. Por ejemplo, Kierkegaard decía que la libertad es tan preciada, sí, tan única, que la sociedad no encuentra mayor castigo a la hora de castigar que quitarte esa libertad y ponerte en la cárcel. claro, ¿Entiendes? Porque tú sabes que si te quitan eso, es como que te destruyen, te dejan sin rumbo. Claro, si quizás si te enfocas más adentro vas a encontrar algo internamente, ¿no? Muchos presos han encontrado, no, mira no, Mandela cómo logró no, man, tantos años preso y logra esa emancipación. qué belleza. Nada más el hecho de no salir a odiar a sus No, carceleros, no, ya eso es un paso gigante. qué belleza. 30 años, Sí. 30. También recuerdo a un chino que lo, que lo encarcelan. Interesante el hombre. Le dieron el premio Nobel y todo. Sí. No recuerdo el nombre, pero él escribió, uno de sus escritos decía que no odio a mis enemigos, decía. Y es No, pues está interesante, ¿no? la Después de todo lo que le anécdota he dicho. Ah. la anécdota del guardia que se encuentra Mandela en el restaurante. Es buenísimo. Entonces, una libertad que logras en relación a qué? Una libertad que logras en relación a ti mismo, a tus ataduras personales, a tu ego, a tus tendencias, por ejemplo, esto hacia la violencia o hacia el reconcomio, hacia el odio. Es realmente lo que estás llamado a hacer. Esa es tu verdadera libertad, Claro, salir de esa cárcel de tu yo. claro. Hay, por ejemplo, una circunstancia difícil que te suceda. Bueno, tienes dos opciones. Te rebelas, pataleas, como decimos en Venezuela, Sí. o Haces sencillamente lo que dices, sí, comprender que, bueno, es mi karma, es mi claro, responsabilidad, esto de alguna manera lo elegí, esto me toca, y lo asumes como voluntad de Dios, ahí empiezas a claro, liberarte, te empiezas a liberar de ese hombre, ese Juan Pablo, ese Guillermo, que lucha por permanecer, digamos, ¿sí? claro, Ok. totalmente. Bueno, quería darle ese toque a la parte individual antes de pasar al colectivo, ¿no? Ok. El colectivo tiene que ver un Vas poquito. a leer, ¿no? Dices que vas a leer Sí, un. sí, tengo la nota central, es una nota del Señor, ¿no? Es Ok. interesantísima, bueno, porque es el punto eh, Medular. álgido, digamos. Bueno, álgido significa helado, pero la cúspide, pues, de lo que yo quiero. Pero quería introducir esto y además hablar de Josefina y de esa experiencia con Jesucristo, porque la experiencia del ser y después Jesucristo y todo esto que vive ella, cuando empieza a leer la Biblia, ella comprende, ella comprende algo más que más allá de su ser individual. Ella se ve involucrada en un colectivo gigante, la humanidad, ¿ves? Ella dice que cuando leía la Biblia, después de estas comprensiones que tuvo, no hacía sino llorar y llorar. Eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Ella veía los Sí, pecados de este personaje en la Biblia y del otro personaje, y ella lloraba como si fueran sus propios pecados. claro, Entonces tenemos allá una persona que concientiza su ser en el colectivo de lo humano. Ella, bueno, tenemos que especificar mucho más acerca de ella porque ella representa ese femenino y ese colectivo en un sentido, claro. ¿no? De la naturaleza humana. Pero lo que quiero hacer es énfasis en lo de la libertad, ¿no? En cómo nosotros con nuestras elecciones, no son solo elecciones independientes, no son solo elecciones que te van a afectar a ti, no, las elecciones que tú haces afectan a un todo. Nosotros estamos integrados, no somos solo individuos,
somos individuos que en el fondo son uno. Cuando tú ves ese unigénito que mostraba yo de los grabados, no los voy a abrir hoy porque ya los mostramos suficiente, tú ves allí que la realidad representada de lo múltiple en lo uno, la totalidad de las almas en la unidad de libertad en la voluntad. Y allí estamos nosotros. Cuando hablé de la unidad del pensamiento en el círculo rojo, Sí, ¿recuerdan? Y que después dije que ese pensamiento estalla y esas partículas van al encuentro de los seres libres en multiplicidad, ángeles, para que ellos consumen su poder de elección y hagan obras, se les da una energía. Cada una de esas partículas, cada una de esas partículas nos representa como individuos y al final se reúnen en un solo cuerpo. claro, Entonces, tanto el alma como el cuerpo, como el espíritu que está en la unidad de luz del Espíritu Santo sería, es todo uno. Así es la humanidad. Y es por eso que estas personas que tienen esa conciencia no son capaces de hacerle daño al otro, claro. porque cada uno de los que ve es parte de sí mismo, ¿sí? Y ella nos lo decía muchas veces, hacerte un daño a ti es como hacérmelo a mí. Es decir, cuando tú te pegas en tu mano te duele, ¿verdad? Bueno, nosotros muchas veces le pegamos al otro, no nos duele porque no tenemos esa conciencia, pero si tuviéramos la conciencia de unidad, al hacerle daño a la mano, sentirías el golpe como si te lo hicieras a ti mismo, ¿eh? Claro. Entonces, esa es su conciencia, ¿no? Ella alcanza esa conciencia de unidad. Entonces, ese colectivo es importantísimo. Saber que la salvación no es solo en relación al individuo, sino en relación a un todo y que todos estamos interconectados y que cualquier esfuerzo que hagas por alcanzar la unidad va a redundar en beneficio del otro o viceversa. El ejercicio de la libertad que el otro haga por alcanzar la unidad redunda en beneficio tuyo. ¿Ves? Sí. Estamos interconectados. Entonces, interesante, ¿no? Entonces, cuando lees la Biblia Sí, vista por ella, ¿no? En esa visión genérica, global que le da, y lees Peregrinación de un pueblo de Dios, ahí ves tú, desde el comienzo hasta el final, el camino, el peregrinar de la libertad. Las claro. elecciones que cada uno de esos personajes va haciendo, ¿ok? Sí, es. Están todas interconectadas. Desde lo que hace allá Adán, que nos afecta a todos, que sería como el padre, de cuál viene la descendencia, y lo que hace Caín, cómo lo afecta a él, cómo afecta a Eva, y lo que hace con los descendientes, en las elecciones que hace, por ejemplo, Abraham en la fe, o las elecciones que toma su sobrino, todo está concatenado y todo trae consecuencias. Todo lo que hizo Moisés, por ejemplo, en el momento que tuvo que hacer lo que hizo, em, o lo que elige el pueblo cuando escoge el becerro de oro, ¿ves? Y cuando Moisés baja con las tablas y las rompe, todo lo que ha ido sucediendo son elecciones que han ido marcando o una cercanía o una distancia con el Mesías o con la unidad o con el advenimiento del ser. Por ejemplo, el pueblo en Egipto empieza a hacer elecciones en el camino del desierto y entonces se le alarga como 40 años. No, ¿cuántos años estuvieron peregrinando? Como 40, ¿verdad? 40 años. Y 400 fue aquello de las generaciones contadas para salir de la esclavitud, creo. Exactamente. Entonces, pero no es porque Dios lo quiso así, es Sí, porque el ser humano iba eligiendo. Y recuerdo que Josefina decía que para Dios, la justicia es darle a la libertad lo que ella elige. Tamaña cosa, ¿no? sí, Es duro, porque tú dices, bueno, pero si es un padre misericordioso, entonces ¿por qué deja que No, es que la justicia de Dios consiste, decía ella, precisamente en eso, en que la libertad es libre y lo que elige es lo que va a obtener. exactamente. Pues sí, Eso me recuerda a la frase de Jung, Carl Jung, que decía, yo no soy lo que me sucedió, sino lo que elegí ser. claro. Sí, es como más
asumir la responsabilidad, ¿no? No, bueno, De es que ya en el estado de Jung, si nosotros tuviéramos la conciencia, si la humanidad tuviera la conciencia nada más de aceptar eso, el mundo sería otro ya de entrada, pero no, todo es como sí, que yo puedo, mi libertinaje me permite hacer todo y no hay consecuencias de nada, ¿no? Espérate, compañero, ¿a dónde vas? claro. ¿Sabe dónde recuerdo yo haber leído un poquito de esto también, de esa conciencia colectiva, cuando leía del budismo? Ellos Sí, descubren, ellos descubren el Hinayana, que sería el pequeño vehículo, que es como la salvación individual, donde el budista, el monje se centra en su propia iluminación. Pero después, con el tiempo, va emergiendo lo que se llama el Hinayana, no, Mahayana, que sería ok, más en relación al colectivo, ok. donde unos de estos monjes o maestros empiezan a darse cuenta de que no hay salvación individual si no está involucrada la totalidad. Y entonces lo llaman el Mahayana, que es más tendencia a la salvación universal, ¿ves? Y entonces Ok. con el tiempo, hay algunos que se dan cuenta que esa era la verdadera, la que involucra a todos y no la personal o individualista, ¿ves? Interesante, ¿no? Porque Sí, a medida que se alcanzan estas inspiraciones, yo creo que se te abre la conciencia, ¿no? sí, y se expanden, porque al decir Se que todos expande somos la uno, conciencia. sí, le llega a uno, le llega al otro. Pues sí, es como todo, o ¿Ok? sea, como en esto que tú estás haciendo, se está Sí. expandiendo la conciencia 1 milímetro, pero se está abriendo. Ahora fíjate, leer la Biblia con ella era una Sí, aventura. Yo no, leí la no, Biblia por mi cuenta, etcétera, no, oía esto, lo que decía el teólogo, no, pero esto era, te llevaba de la mano, ¿no? Si vemos este nada que aspecto, ver, sí, si llevamos nada esto que del aspecto de la libertad, por ejemplo, la ver. elección de Adán es importantísima, o la elección que hizo Abraham en su fe, la elección que hizo Moisés, todo eso va formando en secuencia la obra, la realización de nosotros como obra, como un todo. Este, por ejemplo, en Samuel, cuando llegas al capítulo de Samuel, ella le dio muchísima importancia a cuando el pueblo elegido, bueno, recuerda que estamos hablando en general de la humanidad, pero vamos a concentrarnos en Israel, que es a quien ella veía como el único pueblo de la época que tenía conciencia de la unidad, viendo o siguiendo a un solo Dios, ¿no? Sí, Ok, una ese conciencia era monoteísta. como la crema innata de la humanidad, vamos a Sí, decirlo sí, así, sí. ¿no? Allí se Pues sí, el primer pueblo manifestaba monoteísta Yahvé, de la historia, ¿no? el ser que es. Bueno, entonces cuando llega el, el asunto de Samuel, yo recuerdo que fueron uno de los libros que más disfruté, los cuatro de Reyes, los dos de Claro. Samuel, los de Reyes. Este, y el pueblo pide un rey, Samuel se entristece, pero después tiene una experiencia con el Señor, ¿no? Con Yahvé y le dice, no, no te entristezcas, dales lo que piden. De todas maneras, no es a ti a quien están rechazando, me están rechazando a mí. Y a partir de allí hay otra lección que tiene consecuencias graves. Es decir, nosotros venimos como heredando y no es que estemos ajenos a ello, nosotros pudimos haber estado en esa época, pudimos haber estado en la época de Jesús, pudimos haber Seguro. hecho elecciones posteriores, no sabemos dónde estuvimos. Claro, claro, Es decir, no podemos decir, ellos, no, quizás allí estábamos pidiendo nosotros un rey y Saúl aparece. claro. No, y Bueno, seguramente si estás juzgando, ahí estabas tú. exactamente. Entonces Samuel les da al rey y queda ungido. Y fíjate que después Dios acomoda la plana y surge David, un hombre según el corazón de Dios. Pero después viene Salomón, los hijos de Salomón vuelven otra vez a entorpecer el camino. Es decir, se da de todo en las elecciones hasta que llegamos a quien tenía que llegar, porque esto era como preparar el camino del Mesías y aparece Jesucristo, Jesús, ¿no? Jesús. Y bueno, aparece la realidad
encarna la totalidad, el unigénito, es el alma del hombre, que fue lo que se revela allí, ¿no? En principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba, ¿no? Es el principio donde esa realidad empieza a asomar y a manifestarse en la naturaleza humana. Claro. ¿Y qué pasó con Jesucristo? A ver, predicó, amó, luchó. A los 33 años ya estaba cansado, como dice la canción de Si ves Jesucristo Superestrella. Esa es la canción que más me encanta a mí. Cuando él ¿Cuál es? pelea, ¿Cuál es? cuando él pelea con Dios y le dice, tengo 33 años aquí luchando y estoy triste y cansado, le dicen en Sad and Tired. Bueno, ¿y qué sucede? De nuevo hacemos una elección. No queremos más rey que al César. ¿Y qué sucede con Jesús? Lo crucificamos. Claro. Otra elección que incide en nuestro destino, como la elección de Adán incidió en todos nosotros, ¿sí? Sí. Porque ella decía, mira, si Adán hubiese obedecido el mandamiento, esto todo hubiera sido distinto. Él hubiese evolucionado en su naturaleza humana, pero Claro. protegido con la gracia, etcétera, etcétera. En No, Jesús tuvimos la oportunidad de volver a reincorporarnos a esa ruta, ¿no? claro. De estar en el Señor, pero no lo hicimos, lo crucificamos. Entonces, eso tuvo una consecuencia. Entonces, hoy voy a completar, con esta introducción voy a completar el, el- el- la idea, ¿no?, que tenía pendiente de la semana anterior con esta nota. Y es una nota que aparece en el mensaje que comencé a leer sobre la verdadera libertad. Es un mensaje del Señor, ¿no? Quiero que ponga atención Pon atención también tú, porque porque te tienes que concentrar. es Estamos ya reveladora. en las dos terceras partes del programa Ok, y ahora sí, sí, como que en línea recta y muy está bien. concentrado. Está bien, Perdón. tenemos. No, no, está bien. Es bueno que me avise porque yo siempre Sí. me expando. Ya me estaba No, enchufando, te aviso. no, sí, no, Pero no, esta es buenísimo. la sustancia. No, Vamos a ver si. Entonces, yo había leído la primera parte, que es corta, y la voy a leer de nuevo sin interrumpirla para llegar a la nota, porque la nota aparece allí. ¿Ok? ok, Entonces el Señor decía, la verdadera libertad depende de la sumisión a la voluntad de mi Padre y vuestro Padre eterno. Déjame pasarlo al frente porque es mucho más fácil para mí leerlo y después lo consigo. Es libre aquel que llega a ser lo que es, ¿no? El hombre no puede ser libre mientras quede en él algo de pecado. Amor propio, pues él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces después decía, toda otra voluntad que no sea voluntad de Dios representa una atadura que impide su libertad, ¿no? Eso fue lo que estábamos leyendo. Tenía que introducirlo para que darle un contexto, ¿no? sí, 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 Después dijo, el mismo hombre a quien yo venía a liberar debía elegir la forma de su liberación, que la justicia de mi Padre dejaba a su libre albedrío. Entonces dice, el hombre eligió el sacrificio de la cruz y por eso nadie, absolutamente nadie, puede salvarse sin pasar por ella. Terrible, ¿no? claro, La cruz no ha sido una invención mía, no ha sido un decreto de mi Padre. El mismo hombre lo quiso y dispuso así. Para la realización del sacrificio debían prestarse los instrumentos. Bueno, voy a leer primero lo que está en referencia a la cruz, porque esta es la esencia. Aquí te ok, está diciendo, aparece el uno y le tiras una pedrada al uno, o haces algo con el que te representa a ti, es como hacértelo a ti mismo, claro, ¿no? ok, Obviamente. ok, Entonces vamos a leer esa nota. Dice, ok, el hombre, aquí ella explica esta nota, pero voy a agrandarla porque es más fácil para mí.
El hombre elegía la forma de su liberación de acuerdo a cómo respondía ante la voluntad de Dios, manifestada esta en sí mismo o a través de los instrumentos enviados por Dios. Aquí se está refiriendo a Jesús. Ante Jesús, quien manifestó que venía a cumplir la voluntad del Padre, Dios, los hombres respondieron eligiendo para él la pena máxima de muerte, clavándole en la cruz para satisfacer sus ambiciones egoístas, dando más importancia a los intereses de este mundo que a la voluntad de Dios, el poder, el lugar santo, la nación, etcétera. De este modo, los hombres hicieron una separación entre Dios y el mundo. Por tanto, el hombre tiene que elegir uno u otro. Y esa separación es la que convierte en cruz el camino hacia Dios. Qué belleza. Nadie puede ser redimido de la orientación a sí mismo, acción del ángel caído, sin pasar por el sufrimiento. Lo que estaba llamado a ser un gozo por la directa transformación de lo humano en divino, se convirtió en sufrimiento por el sacrificio de lo humano y del mundo en que vive. Esa separación entre Dios y el mundo humano se fue realizando poco a poco a través del tiempo. A medida que los hombres rechazaban la voluntad de Dios manifestada en la ley y en los preceptos, elección que se manifestó cuando el pueblo elegido pidió a Samuel un rey para ser como los otros pueblos y fue consumada en la crucifixión de Jesús. No tenemos más rey que al César. Bueno, a mí esta nota siempre me ha parecido reveladora. Qué belleza. Por cierto que ella dice en la introducción que las notas marginales tienen el mismo peso de intuición y revelación que el texto del mensaje revelado. Interesante, ¿no? Sí, sí, Porque tiende uno a pensar, bueno, esto es una nota explicativa. No, pero está más como actualizada. claro. Tengo que llevarla para acá. Bueno, en esencia, esto no lo encuentras en todo, en las ¿En religiones. dónde? Esto no te lo dicen tan claro. No, ¿Ok? bueno, ¿qué estás No, diciendo? aquí te están diciendo, tú Mm, tienes la responsabilidad, tú elegiste. totalmente. Y no nos toca sino esto por esta vía. Qué cosa. No, tiene un Sí, peso, no, ninguna la ha descrito así porque sería no. diferente todo. Es la verdad. Después dice, añade, esta es una nota más corta porque ella añade en el párrafo siguiente, que es la parte donde digo yo que se refiere a los instrumentos. A ver si la tengo de este lado. Si los instrumentos están aquí, pasa a la otra página. Correcto. Entonces decía, la cruz no ha sido una invención mía, no ha sido un decreto de mi padre. El mismo hombre lo quiso y dispuso así. Para la realización del sacrificio debían prestarse los instrumentos y cada uno era libre de decir sí o no. Satanás dirigía a aquellos instrumentos con fines muy distintos de la redención. Los instrumentos respondían con otros muy diversos fines. El orgullo, amor propio, satisfacción personal, era el fin de estos. Perdición, muerte eterna era el fin perseguido por Satanás. Y el mío, es decir, el de Jesús, cumplir la voluntad de mi Padre, la redención del género humano. ¿Sí? Entonces hay una pequeña nota cuando dice, cuando dice sacrificio, dice, se refiere al sacrificio redentor. Para que el sacrificio sea redentor, debe haber la identificación de la víctima con la voluntad de Dios para que la actividad de lo divino, Cristo, se manifieste
redimiendo definitivamente al hombre. No importa qué clase de sacrificio sea, puede haber o no derramamiento de sangre, puede haber o no muerte física. Lo que importa es la muerte al yo por la identificación con la voluntad divina. Puede ser hasta una enfermedad o circunstancia que lleve al hombre a elegir definitivamente entre el ser Dios y el yo. Ese sacrificio redentor es provocado por otros instrumentos, seres humanos que, eligiendo al yo, ponen la condición para que otro u otros elijan a Dios. Esto último es como lo del fermento y la levadura del mal que hace que surja el bien, ¿no? Otros, otros se encargan de poner la cruz y tú tienes que aceptarla sin juzgar, digamos, en la obediencia de que por algo será, que viene de Claro, Dios. qué co- Es tu karma personal, ¿no? qué Bueno, ¿qué te fuerte. pareció esa nota? No, bueno, está Eh, eh, tremenda. es como para leerla y releerla. Es No, no, bueno, interesante. no, pero 10 veces y de que Y, no, y aquí te queda claro, ¿cuánto me dijiste que faltaba? Así como para redondearte, porque no quiero abusar de ti hoy. 10 minutos te que, pero Ok. 10 Sí, no, aquí en 10 la míos, nota, no, 25 tuyos. ok, en la nota está clarísimo que hay una concatenación, hay una conexión como humanidad entre todos los seres libres. Te das cuenta que esto, Sí, como cada elección va afectando al todo y que no estamos separados. Somos una partícula, nosotros somos una partícula, como yo ente, ¿no? Cada uno individuo, como ente autoconsciente, de esa totalidad, de esa unidad. Por eso es que en el amor sientes esa disolución, esa armonía, esa paz, porque ya una vez que empieza, el amor te obliga a desaparecer un poco para claro. integrarte a otra realidad. Esa es una llamita de Yahvé, como decíamos en Haz de una cuenta que suerte ahorita de... me vino hacia la mente que esas partículas cuando no tienen conciencia chocan con todas y exactamente entre sí generan esa distorsión. Cuando hay Exacto. conciencia en el amor, estás siendo impecable y no hay esos choques. Cambia. Sí. Por ejemplo, hablábamos del pueblo de Israel, pero esto se da en todos los pueblos. En todo esto, todos hemos gentilidad, el extranjero, etcétera. No, no solo Israel, Israel representaba la punta de la flecha o Claro, nos representaba ante Dios como humanidad. Pero, por ejemplo, más adelante, cuántas personas, cuántas cosas, cuántos sacrificios, cuántas elecciones no se han dado, que solo Dios conoce el peso de cada una de esas elecciones individuales o el peso de cada una de esas elecciones colectivas. claro. Por ejemplo, cuando ves la historia, solamente ves la historia de la libertad en cuanto a derechos civiles y ves cómo empezó Rousseau con aquella teoría, ¿no? Del ciudadano en contra de aquella cuestión que tenía el Leviatán de Hobbes, el Estado, así como un ogro. Sí, Pero Rousseau hace como un planteamiento muy distinto, que es el que origina, en cierta forma, estas ideas de democracia y libertad que luego surgen. Cuando lo lees con detenimiento, te das cuenta que él puso las bases. Y después de este señor lo lee Tolstoy, y sí, Tolstoy es una maravilla, todo lo que claro. plantea y cuando se encuentra él con el cristianismo y une ese concepto con estas teorías que lee de Rousseau, y ya surge algo personal. Y después tú ves que Gandhi lee a Tolstoy, Claro. porque era de libros de cabecera que lee Gandhi, no solo el Evangelio, que también lo leyó. Y después lo que logra Gandhi en relación a la libertad, ¿no? Por lo menos en este caso social, política. Y luego ves Luther King luchando en América y cuando ves Gandhi era una de sus favoritas lecturas. Es decir, es como que se van pasando la estopeta, es una carrera de obstáculos y uno le pasa al otro la idea o el planteamiento. Sí, 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 sí. Entonces eso del satyagraha o satyagraha de Gandhi no viene solo de él, viene inspirado por el Evangelio, viene inspirado por la lectura de Tolstoy, es una chispa Por eso es esa que expansión de emerge. la conciencia de cada uno, Sí. ¿no? Que va viendo cómo se.
que se vaya abriendo, ¿no? Sí. Entonces, sobre la libertad se podrían decir muchas cosas. Se pueden hacer muchas especulaciones, y también se puede hacer muchos razonamientos. Hay preguntas clásicas, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo es esto de, en la entrevista pasada lo dijimos, ¿no? ¿Cómo es esto de que Dios permite el mal? Es una pregunta súper clásica, ¿no? Claro. Y entonces ya la libertad te da la contraseña para descubrir ese enigma, porque sabes que Dios respeta la libertad, ¿no? Claro. Y algunos dicen, bueno, pero el destino existe porque hay cosas que me esperaban. Sí, sí, es cierto. Ahí el destino, eso se lo pregunta Forrest Gump al final de la película. Sí, No sí, sé sí, si sí. recuerda. Dice, ¿será que el destino es así y todos estamos programados para su... ¿O será que Bueno, uno... porque tú eh, esa libertad hiciste una elección antes de llegar aquí. exacto. Entonces te Y vas cargando. ese libre albedrío en este plano es que dejar que esa libertad que ya hiciste en otra dimensión se manifieste en esta. Y cuando haces el recuento, en ti está involucrada la libertad del colectivo, de las Claro, elecciones que has hecho como pueblo, tu raza, tu país y tus elecciones individuales. claro. Porque tú has generado un karma y ahí sí hay un destino que te espera. Sí, hay algo que tienes, hay consecuencias que tienes que pagar, pero también depende de las elecciones que hagas ahora, renovar o empezar como a cambiar. Hay Ya, cosas sí, que no ya vas a poder. a nivel individual, pero cada vez vas haciéndolas más individualmente. Por eso Sí, están esos karmas de familia. O sea, venimos haciéndolo cada vez más. Hoy es el momento que lo hacemos individual, porque lo sí. habíamos haciendo colectivamente. Y está en el karma del país y el karma de tu familia. Espérate, tienes que hacerla tú solito. Sí, por ejemplo, en Venezuela se generó un karma colectivo, después de esa elección se Sí, manifiesta el señor, le dicen no hagan esto, claro, no juzguen al presidente, juzgarlo a él es como que es un juicio para cada uno, se van a juzgar a sí mismos, es como tirarle piedra al que tiene techo de vidrio. Y así claro. fue, y mira, Qué años y años cosa. esta violencia y esta tortura y este tirano ahí montado en el poder, y mira, no ha cambiado. Y no sabemos hasta cuándo, porque en la Biblia decía que castigaba hasta la cuarta generación, ya ve, imagínate, serían 400, quién sabe No, cuántos años. no, no No, creo. No, no creo. ok, No, bueno, sabemos que no es así. bueno, sí, bueno, Te quedan minutos ya, ¿eh? Córtale. Como bueno. diríamos en México, córtale, mi chavo, porque ya se acabó el... Cerramos, vamos a cerrar, como dices tú, yo no tenía escrito, pero ahora que estoy leyendo este mensaje, Ok, voy a leer, voy a redondear con una de las notas del mensaje, ok, que es corta, ok, ¿ok? ok. Va. Este, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a regresar, porque nos salimos un poquito, nos fuimos al destino individual, a lo que sucede, las consecuencias, esto que también es parte pero Claro, vamos a recordar que tenemos un camino unitario como exacto, colectivo, no solo como país, no, como humanidad, ¿no? Como claro. colectivo Sí, humano, sí, 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 tenemos y ya se nos acerca un fin de los tiempos, ¿ok? claro. Entonces hay ¿Se un nos ciclo que se acerca? está cerrando, se nos No, ya acerca. estamos en... Sí, y sí, Se nos depende de acerca, nosotros. Entonces efectivamente. voy a leer esto para cerrar. En una parte del mensaje dice, todas. Porque él decía, bueno, vamos, el contexto decía, él decía, y el mío, o sea, mi fin era cumplir la voluntad de mi padre, la redención del género humano, ¿no? Cerré yo con esa. Entonces, Claro. después él dice, todas, absolutamente todas las almas son llamadas a la redención, pero solo aquellas que se identifiquen con el Redentor son en verdad redimidas, como lo tenéis escrito ya. O sea, ahí está el acto de elección, ¿ves? Te tienes que identificar con ese Redentor. Ahora, vamos a explicarnos, porque no es identificarse como decir, bueno, Señor, yo te quiero, yo te adoro. No, ¿qué es identificarse con el Redentor? Dice, el Redentor de la humanidad, lo que la redime y libera del pecado, acción del ángel caído, orientación al yo y sus consecuencias es
el Cristo vivo, la actividad de lo divino en el hombre. Lo divino es Dios unigénito, el Verbo, que presente en cada ser humano, perdón, provoca en él el despertar de la conciencia del hombre, para que éste, y esto lo subraya y lo pone en cursiva, ¿no? Para que Sí, éste, negándose a sí mismo, no hay salvación sin la cruz, Juan Pablo. claro, No hay sí, salvación claro, sin la negación propia. Tú totalmente. es, trates de escaparte por donde te escapa. Ya yo leí el porqué. Entonces dice, para que éste, negándose a sí mismo, ponga las condiciones necesarias para la manifestación del Cristo vivo, actividad de lo divino. Esto fue lo que se realizó en Jesús de Nazaret. Es pues Dios unigénito quien habla y actúa en él, y por esto es Jesucristo. Qué bello. Entonces con eso cierro, ¿no? Cuando Wow, dice todas, absolutamente todas las almas son llamadas a la redención. amén. Qué belleza. No, pues ahí digo, este y el otro texto también es toda en sí la plática, la conversación en sí es muy profunda. Sí, Es un tema. la nota de la cruz es espectacular porque uno se le van esas ilusiones, esas nubes que tienen todas estas instituciones, los protestantes, los católicos, Sí, que sí, te disfrazan y te ponen como dicen, los pañitos calientes. No, vamos a hablar claro. ¿De dónde claro, vino esto? Fue nuestra elección. claro, Y ahora tenemos que dar el frente, tenemos la responsabilidad de asumirla. claro, totalmente. Pues nos quedamos con eso que acabas de Sí, decir, porque esa es la esencia de toda esta conversación tan profunda, de muchísima reflexión y en este momento donde se está jugando ya la libertad de todo esto, de la humanidad y de lo que exactamente. será el hombre nuevo. Entonces es parte de toda esta esencia tan, tan importante. Pues mi querido Guillermo, gracias por esta charla tan, tan interesante para la conciencia de los que hoy tenemos el deseo de despertar a esa libertad de la esencia divina. Muchas gracias a todos los que hoy nos escuchan desde Ciudad de México, México, hasta la ciudad de Bolívar, en el estado de Missouri, con nuestro querido, como dije el otro día, cantautor, porque también canta, aunque algunos no lo sepan. Cantaba, Bueno, pero sigue cantaba. cantando. Bueno, cantas en la regadera, pero sigues cantando. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana en esta interesante charla, sábado 9 de agosto del 2025. Muchísimas gracias, buenas noches y como siempre agradeciendo a él, ella y a la esencia viva de Josefina Chacín Duchamp, quien hoy más que nunca presente en estas conversaciones para este despertar de la conciencia de quienes ya estamos listos o con el deseo de estar ya para ese cambio tan trascendental en la nueva humanidad. Muchísimas gracias. In Lakesh.